Amado Nervo logró la unión de Iberoamérica antes de que hubiera personajes de los medios de comunicación. Esta vida del poeta, esta vida del escritor, siempre está ofreciendo cosas nuevas por conocer. La obra literaria que nosotros conocemos o que hemos escuchado hablar de ella es de gran trascendencia. Creo que es un poeta que sigue gustando, que sigue siendo leído, que siguen muchos investigadores interesados en su obra. Es un personaje actual. Todo es interesante desde el momento en que cambió su vida por el estudio. No veo por qué Nervo no habría de ser todavía un elemento, un personaje importante para los jóvenes e incluso para los niños, ¿verdad? Versos autobiográficos. Ahí están mis canciones, ahí están mis poemas, yo como las naciones, venturosas y a ejemplo de la mujer honrada, no tengo historia, nunca me ha sucedido nada, oh noble amiga ignota, ¿qué pudiera contarte? Allá en mis años mozos, adiviné del arte, la armonía y el ritmo, caros al musajeta, y, pudiendo ser rico, preferí ser poeta. Y después he sufrido como todos y he amado mucho, lo suficiente para ser perdonado. Un 27 de agosto de 1870 nace en Tepic, en la casa de la calle Zacatecas que hoy es un museo en su honor, el escritor y diplomático Amado Nervo. El mayor de 7 hermanos tuvo por nombre de nacimiento José Amado Nervo Ordaz, hijo de doña Juana Ordaz y Núñez y de don Amado Nervo y Maldonado. A partir de 1780 llega un Juan y un Pedro Ruiz de Nervo. La situación es de que ellos se dedican al comercio. En aquel entonces el puerto de San Blas estaba en su auge comercial y ellos se dedican al comercio en Tepic, entre San Blas, Tepic y Guadalajara. Amado Nervo aquí nació, aquí vivió una etapa importante de su vida, su infancia, la parte formativa de su educación. Adquiere en su niñez el misticismo y religiosidad de toda su familia de origen y el amor por la naturaleza y las leyendas por la crianza de su nodriza indígena Juliana Topete. Es influenciado en sus primeros años por obras de la literatura universal como Isla Misteriosa, 20.000 leguas de viaje submarino, La oración por todos, Voltamad y su caballo, La niña del fanal y por los cuentos y leyendas populares contados por su abuela, Cecilia Núñez. Yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también. Ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. Si duermo, ellos velan mi sueño. Si lloro, están tristes los dos. Si río, su rostro es risueño. Mi risa es para ellos el sol. Me enseñan los dos con inmensa ternura a ser bueno y feliz. Mi padre por mi lucha y piensa, mi madre ora siempre por mí. Con la muerte de su padre en 1883, a los 9 años, Nervo es enviado al Colegio de Padres Romanos San Luis Gonzaga en Jacona, Michoacán, en esa época considerado uno de los mejores colegios del país. Con esta partida, la madre y todos los hijos se mudan a la ciudad de Zamora, Michoacán, con lo cual los recursos económicos de la familia se ven mermados profundamente. No obstante, a partir del principio, antes la educación que la fortuna, todos los niños Nervo Ordaz recibieron una educación religiosa y amplia. En ese entonces se asistía como alumno del seminario, no necesariamente para posteriormente ser sacerdote, sino que ingresaban ahí laicos, seglares, que querían tener una formación académica hasta el área de filosofía. De Tepic, Amado Nervo escribió: Tengo el derecho de amar a este rincón del territorio nacional, apartado y tranquilo, desde la cumbre de cuyas montañas se divisa la lejana y azul inmensidad del Pacífico, que se llama Tepic. Y le amo a mi guisa, a la moderna usanza, sin prejuicios de límite y frontera, más porque ahí nací, porque ahí pensé por primera vez. Sentí las primeras vaguedades del espíritu joven que bate el ala hacia el porvenir y las primeras embriagueces de los ensueños adolescentes.
En ese colegio pasa los primeros años de su adolescencia de 1884 a 1885. En 1886, a los 16 años, ingresa al Seminario de Zamora para los estudios preparatorios y entre 1887 y 1888 estudia en el mismo seminario la carrera de abogado, destacándose siempre por su desempeño académico. En 1889 muere su hermano Juan Francisco, estudiante también del seminario, y Amado decide abandonar la escuela. Durante este tiempo, se dedica a explorar, a descubrir y, sobre todo, a escribir sobre las primeras jovencitas que le quitaron el sueño. Así, después de su primer y dolorosísima decepción amorosa, decide ingresar de lleno al seminario en 1891, empresa que le es interrumpida ante la necesidad de su regreso a Tepic para ayudar a levantar la precaria economía familiar. En Tepic, a sus 21 años, consigue trabajo como encargado del escritorio de la tienda de ropa La Torre de Babel de las señoritas Virginia y Natalia Retes. En este periodo, conoce al escritor Antonio Zaragoza y sostiene su primer contacto con la prensa formal, sobre todo con la obra de Manuel Gutiérrez Nájera. Antonio Zaragoza se da tiempo para editar un periódico que para entonces tuvo una gran presencia en la ciudad de Tepic. Este periódico se llamaba Lucifer. Y yo he querido pensar inclusive que Amado Nervo haya participado en la prensa que para ese entonces existía aquí en Tepic, como en este periódico de Lucifer, como en otro periódico que se editaba para ese entonces con el nombre de El Tepiqueño. Y aquí escribe o termina su novela inspirada en el paisaje del Valle de Matatipac. Es una novela que se llama Pascual Aguilera y todo está inspirado en lo que es actualmente la hacienda de San Cayetano, en donde Amado Nervo pinta ahí el paisaje del valle, tanto en el verano como en la primavera, como en el otoño. En 1892 se traslada al puerto de Mazatlán, donde un entrañable amigo de su padre, Carlos Galán, dirigía el periódico El Correo de la Tarde, donde sentó las bases de una prolífica carrera como periodista, redactando prácticamente cualquier género bajo los seudónimos de Román, El Conde Juan y Román Pedro. Encuentro a un Amado Nervo muy jovial, sobre todo muy ameno, muy humorista a la hora de escribir, muy actual, un joven que sabe varios idiomas, que también es traductor y que pues al mismo tiempo creo que nos deja ver que es un joven muy preparado para su época, sobre todo muy sensible para los temas de actualidad. En este contexto, conoce la corriente literaria que enmarcaría su obra de por vida, el modernismo. No podemos desvincular o dejar de lado el contexto periodístico en el que se desarrollaron todos estos escritores modernistas, y que creo también que son los impulsores y los que impulsan pues como este tránsito del periodismo tradicional al periodismo industrial, pero sobre todo que ponen el gran énfasis a hacer un periodismo cultural de una gran valía para el mundo, yo creo, periodístico. Entre Tepic y Mazatlán, Nervo forja el oficio, se hace de nombre reconocido y convive ampliamente con miembros de las familias más importantes de Tepic, como los Menchaca, los Fletes, los Escutia y los Retes. Diversos amores lo invitaron a escribir poemas y cartas, así como el suicidio de su hermano Luis, el cual padece con profundo pesar. Un buen día, decide ir en busca de más promesas en la Ciudad de México. En 1894, arriba a la Ciudad de México, donde conoce, entre otros escritores, a José Martí y a Luis G. Urbina, quien lo promovería para su primer trabajo periodístico en la revista Azul. Luis G. Urbina, uno de los poetas mexicanos contemporáneos, que dice que cuando llega a México Nervo, pero bueno, debemos entender que iba pues de aquí de Mazatlán, cuando llega a México y empieza a frecuentar los círculos de los intelectuales y los escritores, generalmente permanecía callado, muy introvertido, muy ensimismado, pero dice que cuando se desataba su verbo, aquello era una cosa de admirar, ¿verdad? Cómo se desataba el caudal de su voz y de su pensamiento. Desarrollándose en el periodismo, tiene finalmente la oportunidad de conocer a su gran inspiración, Manuel Gutiérrez Nájera.
Entre 1894 y 1900 se dedicó intensamente al diarismo con colaboraciones de diferentes géneros, humorísticos y dialogados, cuentos, semblanzas, reseñas teatrales, crítica de libros, crónicas, traducciones, ensayos, novelas cortas y versos. De sus secciones más conocidas son Fuegos Fatuos, Pimientos Dulces, La Semana y Semblanzas Íntimas, utilizando en ellas seudónimos como Tricio, Triplex y Rip Rip. Yo me quedo con el prosista y de ese prosista yo me quedo indudablemente con ese Nervo periodista, el Nervo que escribe el artículo, la crónica, el ensayo, la nota breve. Me quedo con ese Nervo porque creo que es el Nervo que siempre estuvo con un contacto permanente con un gran número de lectores, un Nervo que en este momento creo da una muestra amplia de tocar o que tiene sensibilidad para tocar una gran variedad de temas. En 1895, sumando ya 25 años, se publicó su primer libro, la novela corta El Bachiller, con la cual el nombre de Nervo empezó a socializarse y a discutirse. En 1898 se publicaron los poemarios Perlas Negras y Místicas. En 1899, la revista Cómico publicó la tercera de sus novelas cortas El Donador de Almas y la serie de versos que titulara Como Luciérnagas. Condenamos este libro por exótico y perverso, porque enciende sacros nimbos en las testas profanadas, porque esconde, bajo el leve y trémulo del verso, la dolosa podredumbre de las criptas blanqueadas. Cierto, a veces algo emerge con virtudes misteriosas, pero es más lo que abate, lo que cede y se derrumba. De la noche de estas rimas surgen raras mariposas, pero son las agoreras mariposas misteriosas que germinan en la tumba. Y por tanto, nos, Fidelio, por la gracia de la sede pontificia, Obispo in Patribus de Quimera y Utopía, decretemos que este libro de tristeza y mofa quede relegado a la ignominia y al olvido que precede al abismo sin fronteras. Decían ellos que era impúdico, que sus sentimientos los sacaba y los externaba, ¿verdad? Sin ningún problema, y que no guardaba un pudor, y que eso demeritaba su poesía como obra de arte. En 1900, y a partir, o coincidencia, de la terrible decepción amorosa que representó su primer noviazgo, Rafael Reyes Espíndola, director del diario El Mundo, envía al ya conocido literato a París, Francia, como corresponsal. En el trayecto, escribe sus crónicas de viaje publicadas en México en su libro El Éxodo y las Flores del Camino y en diarios como El Mundo y El Imparcial. En París, comparte casa y una profunda amistad con el que se considera el máximo representante del modernismo en español, Rubén Darío. Amado Nervo realmente es un cronista de sociales, es un cronista de la vida pública, de la vida cotidiana, incluso hay quien menciona que es el primer cronista de la vida cotidiana, pero también va siendo un testigo de su época, porque va trayendo a la literatura diversos acontecimientos, por ejemplo, una conferencia científica, una conferencia en la Sociedad de Astrónomos, la ciencia la va trayendo para la cultura. Al poco tiempo de arribar, Nervo es despedido de El Mundo como corresponsal y este decide aún así quedarse. Con el apoyo de Luis G. Urbina, se le encomienda realizar la antología de poetas mexicanos y con eso, a duras penas, logra subsistir sus primeros años. El 31 de agosto de 1901, conoce a Ana Cecilia Delie, quien fuera su compañera desde entonces y por más de una década a partir de ahí, y sobre la cual se inspiraría para escribir La amada inmóvil. Seguramente era una mujer absolutamente liberal ya en ese momento, ¿no? Como para asumir una posición clara ante esa pareja. Y cómo es que acepta ella, porque seguramente lo acepta, ¿verdad? Seguramente está de acuerdo en que tengan una relación allí clandestina, oculta. ¿Por qué tantos anhelos sin rumbo tu alma fragua? ¿Pretendes ser dichoso? Pues bien,
sé como el agua. Sé como el agua, llena de oblación y heroísmo. Sangre en el cáliz, gracia de Dios en el bautismo. Sé como el agua, dócil a la ley infinita, que reza en las iglesias en donde está bendita. Y en el estanque arrulla meciendo la piragua. Pretende ser dichoso, pues bien, sé como el agua, lleva cantando el traje de que el Señor te viste, y no estés triste nunca, que es pecado estar triste. Deja que en ti se cumplan los fines de la vida. Sé declive, no roca. Transfórmate y anida, dando al Señor la plazca, y al ir del fin en pos, murmura, que se cumpla la santa ley de Dios. Lograrás, si lo hicieres así, magno tesoro de bienes. Si eres bruma, serás bruma de oro. Si eres nube, la tarde te dará un arrebol. Si eres fuente, en tu seno verás temblando al sol. Tendrán filetes de ámbar tus ondas. Si laguna eres, y si océano, te plateará la luna. Si eres torrente, espuma tendrás tornasolada, y una crencha de arcoíris en flor, si eres cascada. Así me dijo el agua con místico reproche, y yo, rendido al santo consejo de la maga, sabiendo que es el Padre quien habla entre la noche, clamé con el apóstol: Señor, ¿qué quieres que haga? En 1902, y luego de una penosa y miserable travesía, llega nuevamente a México ante la imposibilidad de sostenerse en Europa. A su arribo, participó de diversos eventos artísticos y culturales en plazas públicas, y luego, mediante la oposición, ganó su lugar como catedrático de Lengua Nacional en la Escuela Nacional Preparatoria, donde además instruyó Historia Patria y Español. En 1903, publica Cantos Escolares, un compendio de cantos para la educación básica, de los cuales Martinillo es la más famosa pieza. Eventualmente, se reincorporó al oficio periodístico que tanto le había dado. En 1905, a los 35 años, solicita al secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, el examen de ingreso al servicio diplomático, examen que aprueba, concediéndole el 29 de agosto su arribo a España. Reside primero en San Sebastián, en el País Vasco, para posteriormente establecerse en Madrid, en el número 15 de la calle Bailén. Ese mismo año, en diciembre, muere de un cáncer fulminante doña Juana Ordaz y Núñez, madre del poeta, a la que no pudo ver por última ocasión en su lecho de muerte. Madre, los muertos oyen mejor. Sonoridad celeste hay en su caja. A ti, pues, este libro de intimidad, de amor, de angustia y de misterio, murmurando en voz baja. La muerte es uno de los grandes temas, seguramente, de la obra de Nervo, envueltos en un enigma, ¿verdad? En un enigma insoluble, al que solo se acerca, pienso yo, ciertamente, desde la profundidad de sus sentimientos. En 1909 es ascendido a primer secretario de la Legación de México en España. En los primeros años, después del estallido de la Revolución Mexicana, conserva su puesto en el extranjero a pesar de la incertidumbre de la circunstancia. En esa época México estaba catalogado como un país de salvajes, de personas que habían matado a un archiduque de Austria. La Revolución Mexicana había mostrado una cara feroz, digamos tenía una cara bastante mal en el mundo. Sin embargo, ante todo eso se preguntaban cómo es posible que haya una sensibilidad como la de Amado Nervo. Durante el ejercicio de esta labor, Nervo continúa con su carrera de periodismo, además de redactar los informes y reportes correspondientes a su cargo. Escribe en periódicos como La Semana, de España, La Nación, de Argentina, El Fígaro, de Cuba y Mundial, de París, dirigido por su gran compañero y amigo, Rubén Darío. Amado Nervo fue una de las mejores caras que ha tenido México en el servicio exterior, porque no siempre se da la combinación de una persona que sabe del servicio exterior y además es de las letras. No obstante la aparente calma, en 1914,
el primer jefe de la Revolución Constitucionalista, Venustiano Carranza, decreta la baja de todos los diplomáticos fuera del país. Durante su estancia en España, fue conocido y amigo de nobles, diplomáticos, gente de sociedad y, sobre todo, de escritores contemporáneos con los que estableció lazos fortísimos, incluido el cariño del aclamado Benito Pérez Galdós. El 7 de enero de 1912, muere en España Ana Cecilia Luisa Delier a causa de la fiebre tifoidea. Leal y secreta compañera de Nervo desde 1901, año en que la conoce en París y en el que decide que lo seguiría a donde él fuera. 10 años permanecieron juntos y en el anonimato, ya que no había trámite oficial, civil o religioso que avalara a la pareja como tal. En la sociedad de principios de siglo, aún era imposible pensar en la unión libre como algo aprobable. Con 42 años, la muerte de Ana Cecilia le trae consigo a Nervo una crisis espiritual profunda en términos de la duda sobre la existencia de Dios. Su ansiedad por conectarse con el más allá aumenta y el misticismo que lo caracterizaba se hace mucho más presente. En el plano literario, bueno, sus gustos por el esoterismo, sus gustos por el ocultismo, por todas esas vertientes del conocimiento, ¿verdad? Que en especial en esa transición entre el siglo XIX y el siglo XX tienen mucha influencia. Mi secreto es tan triste. Estoy perdido de amores por un ser desaparecido, por un alma liberta que 10 años fue mía y que se ha ido. Mi secreto, te lo diré al oído. Estoy enamorado de una muerta. Entre otras cosas, Amado se convierte en el tutor oficial de Margarita Elisa Delier, hija de Ana Cecilia, nacida en 1900. A pesar de llevar una relación de padre-hija, Nervo le propone matrimonio a Margarita al cumplir 18 años. Ante la negativa, el poeta envía a su hijastra con sus hermanas para su crianza. Durante la Primera Guerra Mundial, Nervo se mantiene crítico y activo en diferentes piezas literarias, condenando y cuestionándose constantemente el propósito de la atrocidad. Algunos de los textos creados al respecto se comprenden en el libro En torno a la guerra. Fue un hombre que trascendió, obviamente, su momento, sus tiempos. Fue una persona que revolucionó la parte literaria. En este contexto, recibe la indicación del secretario de Relaciones Exteriores en México para regresar, evento que sucede en 1918. A su arribo, se entrevista con el presidente de la República, Venustiano Carranza, quien a los pocos días lo asigna como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México ante los gobiernos de Argentina, Uruguay y Paraguay. No se ha valorado, por ejemplo, qué tan importante fue su trabajo como diplomático para conseguir que México tuviera en esos momentos una imagen importante, buena, valiosa en el ámbito de la cultura, vamos a decir, latina. Los días previos a su partida, la serie de homenajes y eventos en su honor no se hacen esperar. Nervo recita Raza de Bronce en el monumento a Benito Juárez y a locaciones como el Museo Nacional, el Conservatorio Nacional y el Castillo de Chapultepec asistieron personalidades como José López Portillo y Rojas, Antonio Caso, Manuel M. Ponce, Luis Castillo Ledón, Jaime Torres Bodet, Ramón López Velarde, Leopoldo de la Rosa, José Juan Tablada, entre muchos más. Señor, deja que diga la gloria de tu raza, la gloria de los hombres de bronce, cuya masa, medio de tantos yelmos y escudos la osadía. Oh caballeros tigres, oh caballeros leones, oh caballeros águilas, os traigo mis canciones. Oh enorme raza muerta, te traigo mi elegía. Aquella tarde, en el poniente augusto, el crepúsculo audaz era en una pira como de alguna atrida o de algún justo. Llamarada de luz o de mentira, que incendiaba el espacio y parecía que el sol al estrellar sobre la cumbre su mole vibradora de centellas se trocaba en 1000 átomos de lumbre, y esos átomos
eran las estrellas. Yo estaba solo en la quietud divina del valle. ¿Solo? No. La estatua fiera del héroe Cuauhtémoc, la que culmina disparando su dardo a la pradera, bajo del palio de pompa vespertina, era mi hermana y mi custodia era. Para 1919, Nervo se embarca hacia Sudamérica, con todas las vicisitudes correspondientes a una época de guerra. Su penoso y accidentado viaje le permite visitar varias ciudades antes de la del destino final durante los 4 meses del trayecto, mismo que también le trae los primeros antecedentes de un precario estado de salud. A su llegada a Uruguay y durante el viaje por el Río de la Plata hacia Buenos Aires, se reúne con la mayor cantidad de periodistas, autoridades del gobierno, artistas e intelectuales, muchas de las veces reunidos con el propósito de conocer al poeta y rendirle homenaje. En Buenos Aires se entrevista con el presidente y presenta sus cartas credenciales, entrando de lleno en labores de diplomacia. En esta ciudad conoce a quien sería su último gran amor, Carmen de la Serna, con la que lleva una relación de discreción, lo que él llama una amistad amorosa. Al mismo tiempo, su salud se ve deteriorada cada vez más. Se ve postrado en cama con múltiples extracciones de sangre, sueros y tratamientos, víctima de la uremia. Bienvenida. Dios te manda. Mostrándote mi guarida oscura, te dijo: anda. Su corazón te demanda. Bienvenida, bienvenida. Largo fue el viaje, larga fue la espera. Bogué mucho, entre lluvias y neblina. Mas, ¿qué importa si te hallo entre la ribera de esta segunda patria, la Argentina? Y eres tal vez el alma compañera que en tus límpidos ojos adivina, temblando de delicia, mi alma entera. Finalmente, muere a las 9:30 de la mañana del día sábado 24 de mayo de 1919 a los 49 años. Su cuerpo embalsamado se traslada a México en el barco de guerra Uruguay, escoltado por el crucero argentino 9 de julio. Durante el viaje, los gobiernos, las universidades, los intelectuales y el pueblo de todos los países en cuyos puertos se detuvo el convoy le rinden sentidos homenajes, uniéndose al duelo nacional mexicano. En el Caribe se une a la comitiva el crucero Cuba y el cañonero mexicano Zaragoza. El 11 de noviembre del mismo año desembarca su cadáver en Veracruz para ser trasladado, precedido de miles de dolientes, a la rotonda de los hombres ilustres. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puso hiel o miles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, cierto, a mis lozadías va a seguir el infierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Amado Nervo, místico mestizo en carne y crianza, ser humano hipersensible, amante de la naturaleza y de las personas, periodista por convicción, poeta por amor, académico, religioso y culto, astrónomo y violinista por afición, esgrimista precioso, ha traído a las mascotas y a las charlas nutridas e interesantes, ensayista, articulista, novelista y sobre todo poeta, cuyos papeles como diplomático lo nutren de tantas gentes, de tantas vistas y de tantos aromas.
patriota irreductible, añorante de su ciudad natal, amante atormentado y sin embargo tan devoto al amor. Amado Nervo, uno de los más destacados nayaritas y mexicanos del mundo entero, tu raza de bronce te rinde un homenaje, tus paisanos te recuerdan y tus niños se acercan cada vez más a ti, hombre de letras, de misticismo y de pasiones, siempre vivo y nunca ausente, en el legado de tu existencia hecha obra.